Hay cárceles que no tienen barrotes y cada día algo se libera. Soy Laura Herrera y esto es Gira la llave. Era una joven campesina sin entrenamiento, sin experiencia, sin ningún tipo de autoridad reconocida. Pero un día empezó a sentir algo que no sabía explicar. No era una idea, no era un plan, era una certeza. Una voz adentro que le decía que estaba llamada a algo más grande que su vida de entonces. Y ese era el problema, porque todo afuera decía lo contrario. La miraban y veían a alguien sin credenciales, sin historia, sin razones para ser escuchada. Durante mucho tiempo vivió entre dos voces, la afuera que le decía quién era y la de adentro que le decía quién podía ser. Y tuvo que decidir a cuál creerle. No porque desapareciera la duda, no porque tuviera garantías, sino porque llegó un momento en que ya no pudo seguir ignorando lo que sentía. Esa joven terminó liderando un ejército que ayudó a liberar a un pueblo entero. Su nombre era Juana de Arco. Lo más poderoso de su historia no es lo que logró, es desde dónde decidió actuar. No desde la validación externa, no desde la certeza que otros le dieran, sino desde algo que no podía probar, pero que no podía ignorar. La duda no desapareció, pero dejó de ser quien tomaba las decisiones. Y si tú también estás ignorando una voz que ya sabes que es verdad, y si no te falta claridad, sino confianza para actuar desde ella, y si no necesitas más pruebas, sino empezar a escucharte. Soy Laura Herrera y yo también viví entre dos voces durante muchísimo tiempo. Un momento en mi vida en que empecé a elegir un camino que no encajaba con lo que otros esperaban de mí. No era un camino obvio, no era que la lógica hubiera dictado, sino que personas a mi alrededor empezaron a observarme y no entendían qué estaba pasando conmigo, el por qué estaba tomando tantas decisiones. Pero adentro de mí algo lo sabía. Lo que me permitió confiar no fue un golpe de valentía, fue un proceso, ese camino de autoconocimiento que un día decidí empezar. Y el arte de la mayéutica, que tanto me encanta, que es el arte de hacerme preguntas, me empezó a revelar cosas de mí que en su momento no comprendía, pero que empezaron a coger más claridad a medida que el tiempo pasaba. Dejé entonces de cumplir esas expectativas, empecé a renunciar a esos roles, a esos personajes que creé, y en ese proceso fui recordando, ojo, no aprendiendo algo nuevo, sino recordando algo que siempre había estado ahí. Una voz que conocía mi verdad mejor que cualquier opinión externa. Y entre más fiel empecé a ser a ese proceso, entre más me escuchaba a mí misma, más difícil se hizo ignorar esa vocecita. Porque no es que la duda desaparezca, es que deja de darle volumen que antes tenía y le dejamos de dar ese peso y ese control que por tiempo ha tenido ese volante ahí para conducirlo. Y esto sucede cuando recuerdas quién eres. Eso sucede cuando recuerdas tu verdadera identidad. Eso sucede cuando te miras adentro y en mi caso cuando reconoces que eres la hija del Rey de Reyes, la hija de Dios. Recuerda entonces la llave de hoy. Confiar en ti no es no dudar, es elegir incluso cuando tengas dudas. Y para eso no necesitas más pruebas, solo necesitas recordar quién eres. Eres la llave, gira la llave.